Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en la fe, cristianos teócratas, un cordial saludo para todos ustedes. En esta ocasión tenemos preparado el análisis de un interesantísimo tema que va a sustituir al estudio de la revista La Atalaya de esta semana. Ustedes saben que cuando yo analizo un artículo de estudio previamente antes de grabarlo y emitirlo en este canal de YouTube, analizo si es de interés para la congregación cristiana teócrata. Y como ello no sucede con el que se va a estudiar en esta semana, pues he decidido compartir con ustedes un artículo muy interesante que analiza el fruto del Espíritu Santo, que sabemos que tiene varias cualidades. Y una de ellas, la que hoy corresponde compartir con ustedes, es la benignidad. Es una cualidad que, como el resto de las que conforman el fruto del Espíritu Santo, se demuestra con palabras y acciones. Pues bien, la benignidad, para quien quizás no sepa muy bien en qué consiste esta cualidad, bueno, lo primero que nos vendría a la mente es una persona buena, ¿m? Alguien benigno, alguien bueno. Pero el ser alguien bueno implica muchas cosas. Por ejemplo, preocuparse por los demás y tratarlos con consideración, mostrar interés sincero en su propio bienestar y ser educado y cortés con los demás. Implica amor y empatía, ponerse en el lugar de los demás. Vamos a ver cómo la benignidad es una cualidad muy relacionada con la bondad, y en esto tanto Jehová nuestro Dios como su Hijo Jesús, el Padre y el Hijo han sido ejemplos sobresalientes en practicar estas cualidades de la benignidad y la bondad. Por ejemplo, Jehová manifiesta su bondad cuando, según Lucas capítulo 6, versículo 35, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Así que en la humanidad hoy en día sabemos que existen toda clase de personas, sin embargo Dios no muestra parcialidad solamente con los buenos, sino que a toda persona, sin importar su comportamiento, hace salir su sol y hace llover para que la tierra fructifique y pueda dar alimento y abundancia de vida para todos nosotros. Eso demuestra la bondad de Dios para toda la humanidad. Otro ejemplo lo encontramos en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando ellos poco después de pecar sintieron vergüenza, dice el relato bíblico que cosieron hojas de higuera para taparse sus lomos. Cuando Dios los expulsa del jardín de Edén, tiene consideración a este sentimiento de vergüenza y les ofrece largas prendas de vestir de pieles. Es muy interesante, pero así lo demuestra la palabra de Dios, que la primera confección textil la puso nuestro propio Jehová Dios. Él fue el primero que estipuló que el ser humano debe de andar vestido con pieles de animales desde aquellas épocas. Y hoy, pues, ha variado poco, porque hay mucha ropa que hoy usamos y que proceden de pieles de animales, aunque también usamos otros materiales. Pero esa muestra de bondad de Dios hacia ellos hoy se sigue replicando hasta nuestros días. También encontramos ejemplos de la benignidad de Jehová en personajes bíblicos del pasado como Zacarías, que cuando él estaba inquieto sobre la reconstrucción del templo de Jerusalén, Dios lo consoló con palabras buenas y de consuelo. Lo mismo hizo con el profeta Elías, a quien mandó un ángel para fortalecerlo. Así que vemos que en la Biblia hay ejemplos claros de cómo Jehová nuestro Dios, lejos de como lo acusan los apóstatas de ser un Dios malvado, es todo lo contrario, un Dios justo, pero también amoroso y bueno. También su Hijo Jesús es un ejemplo del amor de su Padre Jehová. Por ejemplo, Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, invitó a quienes ponían fe en él
diciéndoles: vengan a mí todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré, porque mi yugo es suave. Y efectivamente Jesús fue un alivio mientras estuvo en la tierra, lo demostraron sus abundantes obras benignas por los demás, obras buenas como alimentar al hambriento, sanar a los enfermos y enseñar muchas cosas sobre Jehová a quienes lo escucharon. Jesucristo siempre fue comprensivo y perspicaz al tratar a los demás, y aunque él era perfecto, recordemos que tuvo momentos donde mostraba un carácter fuerte. Por ejemplo, cuando expulsó del templo a los mercaderes que traficaban con mercancías y productos en el templo, lugar inapropiado para tales actividades. Así que Jesús fue un ejemplo perfecto en el que combinaba el carácter fuerte con la bondad, la benignidad. Por ejemplo, un ejemplo muy sobresaliente fue cuando Jesús curó a una mujer que llevaba 12 años de hemorragia incontrolable. Permitió que fuese sanada y la consoló cuando ella aún se sentía abrumada por la sanación, puesto que llamó la atención de toda la muchedumbre que los rodeaba. Él le dijo en estas palabras de Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34, le dijo entre otras cosas: hija, tu fe te ha devuelto la salud, ve en paz y queda sana de tu penosa enfermedad. Así que en esto Jesús demostró su bondad, su amor, su benignidad por las personas. Por lo tanto, si Jehová y Jesús han demostrado la benignidad en su grado más perfecto, nosotros también podemos demostrarlo con nuestras acciones. Jesús nos enseñó cómo hacerlo, no solamente con sus acciones, incluso con sus enseñanzas nos mostró la forma en que podemos ser benignos con los demás. Puso, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, en la cual él se compadeció de un judío al que habían asaltado, golpeado y dejado medio muerto en el camino. Decidió curarle las heridas, llevarlo a una posada y pagar sus gastos a fin de que fuese atendido y cuidado. Eso nos demuestra a nosotros la importancia de hacer, como cristianos teócratas que somos, buenas obras en favor de la comunidad y no solo de nuestros hermanos cristianos. Recordemos el principio bíblico de Gálatas capítulo 6, versículo 10, que debemos de hacer lo que es bueno para con todos, aunque especialmente dirijamos nuestra atención a nuestros hermanos en la fe. Por lo tanto, podemos hacer tanto bien por nuestros vecinos y por quienes nos rodean en el vecindario. Hacer el bien por la comunidad es un requisito imprescindible para ser un buen cristiano. Por ejemplo, la Congregación Cristiana Teócrata invita a practicar el apoyar comedores populares, la donación de ropa y calzado, o apoyar actividades relacionadas con la educación y la salud. Son buenas acciones en favor de los demás que Cristo también demostró cuando estuvo en la tierra, y eso sin duda son muestras de benignidad y bondad que nos van a animar a hacer a los demás felices en la medida de nuestras posibilidades. Por lo tanto, cultivemos la benignidad como una cualidad que viene de Dios. Por ejemplo, es interesante que incluso personas que no son cristianas también manifiestan esta cualidad. Si ellos lo manifiestan, con mayor razón nosotros. Ejemplo bíblico al respecto lo tenemos en el militar que trató bien al apóstol Pablo cuando éste se encontraba bajo arresto domiciliario en la ciudad de Roma. El relato bíblico de Hechos, capítulo 27, versículo 3, declara que lo trató bien y le permitió ir a donde sus amigos y disfrutar de su atención. Luego, el apóstol Pablo también demostró esta bondad cuando, gracias al poder del Espíritu Santo, él en la isla de Malta se calentaba en una fogata y mientras echaban leña a la fogata salió una víbora que había atacado a uno de ellos y él mostró su benignidad curando, y además apoyando a los isleños que estaban colaborando con los náufragos, ¿no?
Así que Pablo en su conducta, aun en momentos difíciles, mostró su bondad. Recordemos que incluso cuando él daba un discurso en una ciudad, en una tercera planta de una casa de 3 pisos, uno de sus oyentes cayó rendido de cansancio, porque los discursos de Pablo eran muy largos, y se desplomó al suelo, murió evidentemente caído de un tercer piso, pero el apóstol Pablo lo resucitó. Así que Pablo también mostró bondad durante su trayectoria. Por eso, ya que vemos tantos ejemplos bíblicos, hacemos bien en preguntarnos nosotros, ¿nos esforzamos por ser benignos con los demás? ¿Evitamos ser egoístas? ¿Buscamos la ayuda del Espíritu Santo y nos esforzamos por practicar esta buena cualidad bíblica? Por ejemplo, escuchando a los demás con empatía, estando pendiente de sus necesidades ajenas, participar en las buenas obras en favor de la comunidad. No queremos ser como los testigos de Jehová, que no se preocupan por los demás en hacer buenas obras por la comunidad. Ellos solamente se dedican a predicar, pero no a practicar lo que predican. Nosotros, en cambio, tenemos que predicar y practicar lo que predicamos. Y una excelente manera de practicar lo que predicamos es hacer el bien por los demás, buenas obras por la comunidad. Por lo tanto, estemos siempre dispuestos a ayudar, sea a un familiar o a un amigo cercano o a un vecino, apoyarlos, incluso a los hermanos de la congregación. El cristiano teócrata siempre está dispuesto a esforzarse por los demás dentro de sus posibilidades. Sin duda, la benignidad es una cualidad que atrae a los demás. Según Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31, como dijimos antes, cuando Pablo estaba bajo arresto domiciliario, él recibía con amabilidad a los que lo visitaban a su casa. Entonces, vemos que Pablo buscaba siempre oportunidades para mostrar esta cualidad divina. Si nosotros hacemos eso, podremos atraer con nuestro buen ejemplo a otros a la verdad de la palabra de Dios. Si tratamos bien a todo el mundo, incluso a los que se oponen a nuestras creencias, como cristianos teócratas sabemos que incluso hay testigos de Jehová que paradójicamente se oponen a nuestras creencias porque choca con su idolatría hacia la organización. Pero aún si nosotros mostramos bondad, educación, amabilidad, benignidad, vamos a causar un buen ejemplo en ellos y van a prestar atención a nuestro mensaje. Podemos ablandarles el corazón y lograr que cambien de actitud. Recordemos, por ejemplo, lo que dice a este respecto Romanos capítulo 12, versículo 20. Dice, más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. Así que si hacemos el bien por los demás, aunque los demás no nos correspondan, estaremos dejando un buen ejemplo que tarde o temprano va a derretir su terca cabeza. Como dice Romanos 12:20, va a ser como una brasa ardiente sobre sus pensamientos tercos y le van a ayudar a ablandar su corazón. Es muy importante que manifestemos la bondad y la benignidad, porque esto para los que van a vivir en la tierra les va a ayudar mucho, puesto que en el paraíso terrenal venidero, los que van a resucitar van a volver a la vida con los recuerdos del pasado, con su personalidad del pasado, y hay que ayudarlos a aprender la verdad bíblica. Es cierto que muchas cosas negativas no subirán a sus corazones cuando resuciten, pero igual, imagínense prestarle atención, educación bíblica a quienes resuciten en el paraíso, de personas que proceden de toda época de la historia humana, de toda cultura, de todo tipo de antecedentes. Pues sin duda se necesitará ser paciente y bondadoso. Los que esperamos ir al cielo con nuestro Señor, pues también tenemos que ser pacientes y benignos con los seres humanos aquí en la tierra, puesto que Jehová mismo nos enseña que habrá 1000 años para poder llevar a la humanidad poco a poco a la perfección. Así que
Nosotros cuando estemos arriba tenemos que tener presente que los seres humanos no van a alcanzar la perfección inmediatamente, sino que hay que tener mucha paciencia con ellos, porque tendrán 1000 años para lograr la perfección. Eso también nos demuestra a nosotros los ungidos que tenemos que esforzarnos por ser benignos desde ahora, ser amorosos y considerados desde ahora, porque nos hará falta para cuando estemos arriba. Ahora bien, existen muchos beneficios de mostrar benignidad. La Biblia dice que las personas consideradas y amables se benefician a sí mismas. Eso efectivamente lo podemos leer, por ejemplo, en Proverbios 11:17. El hombre bueno se beneficia a sí mismo, pero la persona cruel se perjudica a sí misma. Efectivamente, como dijimos antes, la benignidad es ser bueno. Y la Biblia dice que el hombre bueno se beneficia a sí mismo. Así que el ser benigno es algo que nos aporta mucho bien. Jesús dejó claro una ley fundamental del universo, Lucas 6:38. Con la medida con que ustedes miden, se les medirá en cambio. Con la forma en como ustedes juzgan, se les juzgará. Por ejemplo, ¿qué podemos pensar de los testigos de Jehová, de la congregación de Ronda, aquí en Málaga, España? Bueno, su liderazgo, los ancianos de congregación juzgaron con mucha severidad y con cierto grado de crueldad a quien les habla, sin darle oportunidad a una mínima defensa. Ya tenían el juicio programado de antemano. Entonces se les aplicó Lucas 6:38. Jesús los juzgó a ellos con severidad, de la misma manera como ellos me juzgaron con severidad, y poco más de un año después de que ellos cometieran ese acto, el 1 de agosto de 2024, para su propia vergüenza pública, el Poder Judicial de la Casa Teocrática como Estado emitió una sentencia judicial, la número 01824, que condenaba sus pecados graves ante la vista de la opinión pública mundial. Porque Jesús lo dijo, lo que se hace en los cuartos interiores se terminará saliendo a la luz ante la vista de todos. Así que Jesús fue muy claro. No podemos hacer cosas ocultas porque al final todo sale a la luz. Eso para ese liderazgo de los testigos de Jehová que está en franca decadencia y corrupción espiritual, lamentablemente. Pero nosotros no queremos ser como ellos, queremos ser bondadosos. Queremos tratar a nuestros hermanos cristianos teócratas de la misma manera como Cristo espera que los tratemos, como nosotros esperaríamos que nos traten a nosotros. Por lo tanto, queremos ser pacientes, amorosos, atentos a escuchar y ser lentos en cuanto a hablar y lentos en cuanto a ira. Por eso tenemos que ser muy lentos en cuanto a juzgar, para evitar que se nos juzgue con severidad. El apóstol Pablo dio un excelente consejo en Efesios 4:32 respecto a ser benignos, a ser buenos. Dice, háganse bondadosos unos a otros, tiernamente compasivos, y perdónense liberalmente unos a otros. Claro, hay que perdonar, pero cuando se trata de pecados leves o moderados. Pero cuando hablamos de pecados graves, como bien declaran las Escrituras, tienen que ser juzgados inevitablemente por la Sagrada Escritura, porque la Biblia hace esa diferencia. Pero cuando hablamos de perdonarse liberalmente, hablamos de pecados leves o moderados, que no están especificados en la Biblia como graves y por lo tanto pueden ser meritorios de nuestro perdón, porque si lo hacemos de manera generosa, liberal, pues también Jehová lo hará con nosotros en cuanto a nuestros pecados leves o moderados. A las congregaciones de cristianos teócratas de todo el mundo, junto con la que yo dirijo, nos beneficia mucho que nuestros miembros, nuestros hermanos, manifiesten empatía y se esfuercen por ayudarse entre sí. Los cristianos teócratas tenemos que evitar el sarcasmo, las palabras hirientes o la crítica hostil que a veces es común entre los testigos de Jehová. En vez de andar haciendo chisme, tenemos que esforzarnos por decir cosas que edifiquen y que sean animadoras para los demás.
Solo así la congregación cristiana teócrata crecerá en sentido espiritual. Recordemos el principio bíblico de Proverbios capítulo 12, versículo 18. Las palabras dichas sin pensar son como golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. Así que nosotros queremos tener palabras bien pensadas que curen las heridas de los demás y no que les haga golpes como una espada. Por lo tanto, y para finalizar esta breve reflexión bíblica que sirve para el alimento espiritual de todos nosotros esta semana, sin duda la benignidad es una cualidad que podemos demostrar con palabras y acciones. Cuando hacemos cosas buenas por los demás, reflejamos cariño y generosidad de Jehová. También fortalecemos las congregaciones, en este caso la nuestra, la Congregación Cristiana Teócrata, y atraemos a personas a la verdad. Por eso esforcémonos por ser ejemplos de esta excelente cualidad. Pues hasta aquí el análisis de esta magnífica cualidad, la benignidad, y de esta manera terminamos y concluimos. Así que nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias.